Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Tras la muerte de Enrique IV el 11 de diciembre de 1474 y la proclamación de Isabel como reina de Castilla, el panorama en el reino se presentaba bastante complejo. Como era previsible, la nobleza se dividió de forma que cada uno defendía sus intereses. Isabel ya había mostrado su voluntad de no dejarse dirigir, lo que había provocado algunas fricciones, por ejemplo, con el arzobispo Carrillo, y era lógico que algunos de esos grandes, que no querían perder el poder, constituyeran pronto el núcleo central del grupo que defendía los derechos de la reina Juana y de su hija, la princesa Juana, como heredera del reino. Por otro lado, otros que se habían mostrado fieles a Enrique pasaron a ser los más estrechos colaboradores de Isabel, que ahora encarnaba la legitimidad de la monarquía, estando a su servicio desde los días inmediatamente siguientes a su proclamación en Segovia. Un tema que inquietaba en gran medida a la nobleza castellana era cómo Isabel y Fernando iban a ejercer el poder, pues no solo se trataba del derecho de las mujeres a gobernar en Castilla y de los derechos del esposo, sino del hecho de que Fernando era ahora para muchos nobles castellanos el representante del bando de los infantes de Aragón, que durante tantos años fueron enemigos de Castilla. Para solucionar el reparto de poder entre los esposos y que no fuera motivo de discordia entre los nobles, se firmó el 15 de enero de 1475 lo que se conoce como la Concordia de Segovia, en la que se determinaba que ambos esposos gobernarían conjuntamente y se otorgaba mutuamente plenitud de jurisdicción en los respectivos reinos, ahora en Castilla, en su momento en la Corona de Aragón, cuyos respectivos súbditos serían tratados en asuntos comerciales como naturales de otro reino. Como únicas cautelas quedaban a discreción de la reina de Castilla y sólo para su reino, el nombramiento de oficios, la concesión de mercedes, la tenencia de fortalezas y la provisión de beneficios eclesiásticos, por lo que de alguna manera se garantizaba que la concesión de los mismos sólo sería naturales del propio reino. Esta Concordia de Segovia constituía para la nobleza la garantía de que sus privilegios no serían destruidos sino incluso ampliados, y de que constituían el apoyo esencial de la monarquía, pero al mismo tiempo ésta se aseguraba el estricto ejercicio de las prerrogativas religiosas. En estas condiciones se hizo posible abordar la pacificación del reino y la recuperación económica. La situación parecía plenamente favorable a Isabel y Fernando. La mayoría de los grandes linajes parecían ganados a la causa de los nuevos reyes, a excepción de los Estúñiga y de los Pacheco, con los que, sin embargo, se mantenían negociaciones que parecían discurrir por buen camino. Se trataba de resolver el problema que planteaba la presencia de la reina Juana y de dar una solución airosa al futuro de su hija. Los reyes, de acuerdo con lo previsto en Guisando, exigían el retorno de la reina a Portugal y ofrecían un matrimonio adecuado para su hija Juana, probablemente con Enrique Fortuna, hijo del infante de Aragón don Enrique. Pero la realidad era que Diego López Pacheco, hijo de Juan Pacheco, que había fallecido unos meses antes y en consecuencia heredero del marquesado de Villena, iba ganando tiempo en estas negociaciones, a la espera de que el arzobispo Alonso Carrillo y el rey de Portugal, Alfonso V, tomasen partido abiertamente por doña Juana. Y los hechos se precipitan cuando en febrero de 1475 el arzobispo Carrillo, sospechando que por parte de personas allegadas a Isabel se estaban llevando a cabo acciones para desposeerle de sus atributos, lo cual parece que era cierto, abandona la corte, instalándose en la villa de Alcalá de Henares en abierta rebeldía contra la reina.
parte, Alfonso V de Portugal tenía el proyecto de tomar la defensa de la reina Juana desde la muerte de Enrique IV, aunque existían sólidas dudas sobre la conveniencia de una guerra contra el Reino de Castilla, de solución muy incierta. Antes de inclinarse por la misma, el monarca portugués quería garantías de contar con apoyos suficientes en el interior de Castilla, y también quería contar con el compromiso de Luis X de Francia enfrentado a Aragón por las cuestiones del Rosellón y Cerdeña. Los informes que le remitía Diego López Pacheco sobre las previsibles emisiones de Castilla y la rebeldía de Carrillo deciden finalmente a Alfonso V a tomar en sus manos la defensa de su sobrina, que anuncia su voluntad de contraer matrimonio con la misma, por lo que inicia las gestiones para obtener la oportuna dispensa de Roma. Y así empezó el conflicto bélico. A primeros de abril de 1475, el rey de Portugal manda unos emisarios a Valladolid para anunciar sus propósitos. Al mismo tiempo, ordenaba la concentración de su ejército en Aronches. Y el marqués de Villena también empieza sus hostilidades, con el levantamiento contra Isabel de la villa de Alcaraz, aunque la jugada le salió mal, pues las operaciones en torno a Alcaraz constituyeron la primera victoria de la guerra para los isabelinos. La guerra que ahora se inicia era algo más que resolver un problema sucesorio. En juego estaba el desenlace de la vieja pugna entre la nobleza y la monarquía, la delimitación del ámbito de navegación en el Atlántico meridional, entre castellanos y portugueses, y el diseño de bloques de alianzas de las potencias europeas, la unión de intereses de Castilla y Aragón, vieja aliada de Francia la primera, habitual enemiga la segunda. Portugal había de actuar en la guerra contando con la alianza de Francia, aunque procurando no dañar sus relaciones con Inglaterra, y por su parte Castilla y Aragón se incorporaron a la alianza antifrancesa de Inglaterra, Borgoña y Nápoles. Vamos, lo que en principio era una guerra muy local se había convertido, a poco que se empeñaran, en un confrontamiento europeo. El ejército portugués entró en Castilla en los primeros días de mayo de 1475 y avanzó hasta Plasencia, donde el 25 de ese mes era proclamado la princesa Juana, hija de Enrique IV y Alfonso V, rey de Aragón, como reyes de Castilla. 4 días después se desposaban, aplazando la celebración de su matrimonio hasta recibir la oportuna dispensa papal, pues eran tía y sobrina respectivamente. Por su parte, Isabel y Fernando, en respuesta a este hecho, se autotitularon reyes de Portugal, como herederos de los derechos de aquella Beatriz, segunda esposa de Juan I de Castilla, que había muerto 45 años atrás en el convento de Santi Spíritu, de Toro, entonces pequeña corte portuguesa. Así que, a finales de mayo, amigo oyente, en Castilla había 4 reyes y en Portugal otros 4, eso sí, iguales 2 a 2. En mi modesta opinión, muchos reyes para tan pocos reinos. El 30 de mayo, Juana y Alfonso hacían un manifiesto dirigido al reino de Castilla en el que se defendía los derechos de la princesa Juana como hija del legítimo matrimonio de Enrique IV y Juana de Portugal, al mismo tiempo en que se negaban los posibles derechos reconocidos a Isabel en Guisanto, perdidos por su matrimonio con Fernando en contra de lo ya acordado, e incluso, en dicho documento, se daban infundadas acusaciones contra Isabel y Fernando a los que se les imputaba el envenenamiento de Enrique IV. No ayudaba a dar crédito al documento al hecho de que los que en aquellos momentos apoyaban la legitimidad de Juana, sea el marqués de Villena y el arzobispo Carrillo, entre otros, los que en años anteriores hubieran sido sus principales y más encarnizados detractores. Pero volvamos a los hechos bélicos. El ejército portugués, tras Plasencia, se dirigió a Arévalo, firme posición de los Estúñiga,
partidarios de Juana, con intención de dirigirse hacia el norte para enlazar con el castillo de Burgos, que se había alzado a favor de Juana, aunque la ciudad les era hostil. La estrategia que habían marcado era esperar en Burgos la llegada de posibles tropas francesas mandadas por Luis XI, pero Alfonso V, ante las escasas adhesiones que había recibido y el hecho de hacer una penetración tan profunda en territorio hostil, prefirió afrontar riesgos menores y consolidar las posiciones que le ofrecían su fidelidad en ese momento, en particular la fortaleza de Toro, que abrió sus puertas al monarca portugués junto con otras varias poblaciones del Bajo Duero. En el otro lado de la contienda, Fernando concentró su ejército en Tordesillas, en el que se hallaban representados los más importantes linajes que la apoyaban. El 19 de julio llega Toro, incitando al rey portugués a aceptar el combate en campo abierto, a lo que éste se negó por su inferioridad. Ante la posibilidad de afrontar un cerco prolongado para lo que el ejército de Fernando no estaba preparado, y tras consultarlo con los distintos responsables del mismo, éste se retira a Tordesillas, hecho que fue considerado por el rey portugués como una victoria. Mientras esto sucedía, la situación internacional parecía favorecer a los intereses del rey portugués. El rey francés, Luis X, había llegado a un acuerdo con Eduardo IV de Inglaterra para liquidar los últimos vestigios del largo enfrentamiento franco-inglés. En consecuencia, le permitía en el futuro prestar apoyo al portugués. Para Fernando la situación militar se complicaba. No solo tenía que vigilar a Alfonso V en Toro, sino también las fronteras andaluza, extremeña y gallega con el Reino de Portugal, y en el orden interior los movimientos del Marquesado de Villena y de la Orden de Calatrava. Pero Alfonso V no aprovechó esta ventaja inicial. En lugar de marchar directamente sobre Burgos, permaneció un tiempo precioso a la espera de noticias de Luis X, mientras que Fernando se trasladó personalmente a Burgos para consolidar su posición defensiva. Una vez más, Alfonso V carece de iniciativa, y tras algunos escarceos bélicos de los que sale victorioso, como la batalla de Batanás, frente al conde Benavente don Rodrigo Alonso Pimentel, se retira a Zamora, decidido a consolidar allí un firme bastión y eliminar los movimientos contrarios que se registraran. Esta política de no arriesgar y esperar acontecimientos desalentó a muchos de sus partidarios, entre ellos a los estúñigas, que dominaban gran parte de Extremadura. En cambio, el bando isabelino se reforzaba con nuevas adhesiones, despejaba dudas sobre la fidelidad de algunos linajes e incrementaba el apoyo popular. En el ámbito militar empezó a mover ficha y conquistó Trujillo, el control de las tierras de la Orden de Alcántara, gran parte de las de Calatrava y del Marquesado de Villena, y como colofón, el 4 de diciembre de ese 1475, una parte de la guarnición de Zamora se rebela contra los portugueses, y al día siguiente, Fernando era recibido en la ciudadela que unas pocas horas antes había salido Alfonso V refugiándose en Toro. Y gran parte de los seguidores de la causa de portuguesa se fueron pasando a la corte de Isabel y Fernando, como los Estúñiga y Juan Pérez Pacheco, conde de Ureña y uno de los integrantes más importantes de la familia de los Pacheco. En todos los casos, Isabel y Fernando los recibían con los brazos abiertos, no tomaban represalias sobre ellos y conservaban todos sus privilegios. A comienzos de febrero, Alfonso V recibe un considerable contingente de tropas de refuerzo al mando de su hijo, que luego sería el rey Juan II, y sintiéndose con suficiente poder para vencer a la contienda, se dirigió a Zamora, en la que cercó y donde quedó encerrado el rey Fernando. A pesar del cerco, la posición de Fernando era sólida y cómoda. Las defensas eran suficientes para impedir la victoria de las tropas portuguesas, y éstas debían soportar en su campamento la dureza del invierno.
Y un punto muy importante, el rey Fernando estaba a punto de recibir importantes refuerzos. Ante estos hechos, el monarca portugués debía tomar una decisión: o tomaba la ciudad, para lo que carecía de fuerzas, o se retiraba ante el peligro de quedar encerrado entre la ciudad y las tropas que llegaban en auxilio de Fernando. Y así, el 1 de marzo de 1476, decidió levantar el cerco y mandó a su ejército de retirar hacia Toro. Pero Fernando estuvo listo y sacó sus tropas de Zamora en persecución del enemigo, cuya retaguardia fue alcanzada al mediodía, lo que obligó a Alfonso V a detener su marcha y formar su ejército en orden de batalla, dando comienzo un feroz combate hasta que la oscuridad y la lluvia lo hicieron imposible. En medio de un gran desorden, Alfonso V retiró parte de sus tropas a Castronuño, mientras que una parte del ejército se replegaba sobre Toro, y al amanecer entraban en Toro, ante cuyas murallas se había vivido durante toda la noche una terrible confusión. Tal es la batalla de Toro. El ejército portugués no había sido propiamente derrotado, pero sin embargo, la sensación era de total hundimiento, mientras que para Castilla, la batalla de Toro se vendió como una gran victoria, aunque no lo fuera, y así fue comunicada a todas las ciudades del reino. Y así, con una falsa victoria, había concluido la primera parte de la Guerra de Sucesión, con las tropas portuguesas regresando a su país, llevándose consigo a la princesa Juana, mientras que Alfonso V permaneció en territorio castellano, controlando una serie de lugares que utilizaría en un futuro para negociar la paz. Por su parte, para Fernando e Isabel empezaba una enorme tarea de reconstrucción interior que requería la reconciliación con todos los linajes, hubiera o no apoyado a Juana. Se buscaba la recuperación del poder regio, pero no la destrucción de la nobleza, al contrario, había que consolidar el patrimonio de la misma como garantía de prestación de futuros servicios imprescindibles para la monarquía. Por su parte, Alfonso V trató de abrir negociaciones tras la batalla de Toro, seguramente con objeto de obtener compensaciones, pero fracasaron. La actividad bélica se traslada a la frontera extremeña y a la francesa, donde se producen ataques sobre Fuenterrabía sin resultados, y por decisión de la reina se conquista Cantalapiedra, posición portuguesa avanzada cuya caída debía mostrar la decisión de concluir la guerra y produciría desaliento en el resto de las villas en poder portugués. Alfonso V propuso una suspensión de hostilidades con la oferta de intercambio de prisioneros y la entrega de las villas que en su momento arrebató al conde de Benavente en la batalla de Baltanás, tregua que Isabel y Fernando aceptaron. En realidad era una tregua trampa, que venía bien a ambos contendientes. Por su parte, Alfonso V utilizó la misma para dirigirse a Francia para entrevistarse con Luis XI e intentar que éste se implicara en la guerra. Por otro lado, Fernando utilizó la tregua para reforzar la frontera guipuzcoana y resolver los problemas planteados en Navarra, con objeto de garantizar la identidad del reino. Tras la tregua, pequeños enfrentamientos se iban produciendo, a los que plantó cara Isabel, tomando la decisión de asediar Toro y tomar la ciudad, cosa que sucedió el 19 de octubre de 1476. Pero en Extremadura aún quedaba un foco de importantes problemas a causa del endémico enfrentamiento entre linajes y de la querella en torno al maestrazgo de Alcántara. Además, la ciudad de Trujillo aún se mantenía fiel al marqués de Villena, sin reconocer a Isabel y Fernando. Para solucionar el problema, Isabel se trasladó a Extremadura, donde permaneció entre abril y julio de 1477, logrando la entrega del castillo de Trujillo y poniendo fin a los enfrentamientos entre linajes. Y así, en los próximos años nos encontramos con una guerra enquistada, cosa que a ambos contendientes les beneficiaba. Por un lado, el rey de Portugal se encontraba sin fuerzas militares para hacer una incursión seria en territorio castellano que pudiera suponer una victoria contundente de ellos en el hipotético enfrentamiento, al mismo tiempo
que sus relaciones con Francia para implicar a este país en el conflicto no parecen ir por buen camino. A esto hay que añadir que, cansado de tanta lucha, se retira a un monasterio en Sintra en el mes de noviembre de 1477, dejando a su hijo Juan II que llevara adelante las gestiones del reino, aunque no abdicó. Por otro lado, los reyes católicos tenían en su reino grandes problemas interiores. De alguna manera tenían que coser el entramado de la nobleza, que si bien les había apoyado, entre ellos existían enfrentamientos profundos, como el existente entre los duques de Medina Sidonia y los Ponce de León, marqueses de Cádiz. Además estaba el tema de Granada, con cuyo reino se logró la firma de unas treguas en enero de 1478, que alejaba momentáneamente un enfrentamiento que ahora sería sumamente incómodo. Y cómo no, había que gestionar el tema del dinero en poder de los banqueros genoveses y cuya fidelidad era preciso obtener. Y así llegamos a enero de 1479, en que Juan II, príncipe de Portugal, e imagino que con el visto bueno de su padre Alfonso V, se ve con fuerzas e inicia una invasión hacia Mérida con la esperanza del apoyo del arzobispo Carrillo, que tenía previsto tomar Toledo, y de Diego López Pacheco, marqués de Villena, pero ambos casos fracasaron. La rebelión de Carrillo fue neutralizada por Gómez Manrique, gobernador de Toledo, y sus rentas confiscadas, y el marqués de Villena llegó a un acuerdo con los reyes de Castilla. En el aspecto militar, las tropas portuguesas fueron vencidas el 24 de febrero de 1479 por las fuerzas castellanas mandadas por Alfonso de Cárdenas. Este fue el último episodio militar de este enfrentamiento. A la vista de que el conflicto armado no solucionaba el problema, se iniciaron las negociaciones entre ambos reinos, tomando la iniciativa Portugal, que a través de Beatriz, duquesa de Braganza y tía de Isabel, solicitó una entrevista personal con su sobrina para sentar las bases de unas posibles negociaciones de paz entre ambos reinos. La reunión se produjo en el castillo de Alcántara el 22 de marzo de 1479, y en la que se fijaron 4 puntos de negociación: los pretendidos derechos de Juana y su destino personal, la recuperación de las relaciones entre Castilla y Portugal, el perdón a los partidarios castellanos de Alfonso V y la regulación de la navegación por la costa africana. Las propuestas iniciales portuguesas fueron el matrimonio de Juana con el príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, y el reconocimiento de la misma del título de princesa, la alianza de Castilla y Portugal edificada sobre el matrimonio de la primogénita de los reyes castellanos Isabel con la del heredero portugués Alfonso, hijo de Juan II, indemnización castellana a Portugal por los gastos de guerra cometidos y el perdón a quienes apoyaron a Alfonso V con restitución de sus bienes, así como el monopolio portugués en la navegación de las costas africanas. Por su parte, Isabel comenzó exigiendo el regreso de Juana a Castilla, pero aceptó la negociación de su matrimonio con el príncipe Juan, aunque solo después de realizado podía utilizar el título de princesa. Se negó al matrimonio de Isabel, su hija, y Juan II, alegando compromisos matrimoniales adquiridos anteriormente, y rechazó cualquier indemnización por las guerras y la reconciliación con los rebeldes. Parecía que las posturas eran irreconciliables, pero 2 acontecimientos vinieron a facilitar el acuerdo. Por un lado, el fallecimiento del rey de Aragón Juan II, que hizo que Fernando se dirigiera a ese reino para atender como rey sus necesidades. Y por otro lado, en mayo de 1479, la princesa Juana, imagino que harta de ser tratada como moneda de cambio, decide ingresar en el monasterio de Santa Clara de Coimbra, quitándose de en medio con el problema sucesorio entre Castilla y Portugal. Y así, finalmente, el 4 de septiembre de 1479, se firmó el Tratado de Alcasovas, que satisfacía a ambos reinos. Este tratado era en realidad un conjunto de 4 documentos, en virtud de los cuales no solamente se ponía fin a la guerra mediante la solución de las cuestiones que la provocaran, sino que se procedía a un pleno restablecimiento de las relaciones entre ambos reinos.
El primero de los 4 documentos restablecía la paz entre ambos contendientes y marcaba los derechos de la navegación portuguesa por la costa africana, reservándose el monopolio de las navegaciones al sur del Cabo Bojador, mientras que Castilla veía reconocida la propiedad de las Islas Canarias. El segundo documento resolvía el destino de Juana, en el caso de que decidiera abandonar el convento durante el año de noviciado. En ese caso, contraería matrimonio con el heredero castellano, y ambos habrían de situarse hasta su celebración bajo la custodia de Beatriz de Braganza. El tercer documento regulaba el matrimonio de Alfonso, hijo de Juan II, e Isabel, hija de los Reyes Católicos, y la dote de la novia, más de 100.000 doblas de oro, equivalente a un peso de unos 460 kilos, que al precio del mercado actual supone una dote de más de 26 millones de euros. También indicaba que en caso de fallecimiento previo a la boda de uno de ellos, existía el compromiso mutuo de casar con la persona que ocupase el lugar del fallecido en el orden sucesorio. El último documento se refería al perdón de los castellanos implicados en el apoyo de Alfonso V y la devolución de sus bienes. Aunque se inició inmediatamente el cumplimiento de este último compromiso, el camino fue largo y erizado de dificultades, pues los reyes castellanos no tenían especial interés en cumplir con el mismo. No obstante, a pesar de la paz, se mantiene durante un tiempo entre ambas cortes una cierta distancia, hasta que la toma definitiva de hábitos por la princesa Juana en el monasterio de Santa Clara en noviembre de 1480, el encuentro entre los infantes Isabel y Alfonso bajo la custodia de Beatriz de Braganza y especialmente la muerte de Alfonso V en agosto de 1481 hicieron desaparecer los recelos para la paz, iniciándose una normalización plena de las relaciones entre ambos reinos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.